posibilidad de que sea una falla cardíaca es muy baja. Entonces eso es importante. Siempre hay que, la información para el tipo de examen, la selección del tipo de examen, nos ayuda en varias, el examen cardiovascular, tanto en enfermedad coronaria, en falla cardíaca, en enfermedad valvular, ¿no? Y debe evaluarse la apariencia física. ¿Qué es lo primero que hace en semiología ustedes? La ectoscopía. ¿Qué es la ectoscopía? Estado de hidratación. La primera impresión diagnóstica que tú te das del paciente. Entra un paciente, como yo ahora, y te saluda, doctor, buenas tardes, se sienta, ¿cómo está? Me estoy viniendo porque me duele el pecho. Tú dices, este paciente, lo más probable es que su dolor o su cardiopatía, si es que tiene, sea leve o no sea muy sintomatológico. Pero si tú ves un paciente que entra y sudoroso y pálido y con sudoración y agarrándose el pecho, tú ectoscópicamente dices, este paciente está mal. Tal vez está teniendo un síndrome coronario o una insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces con la ectoscopía tú haces tu primer diagnóstico. Debe evaluarse entonces la apariencia física, ¿no? Ver si hay cianosis. ¿Cuáles son los signos y síntomas más importantes en cardiología y en semiología cardiovascular? Disnea. ¿Qué cosa era la disnea? Sensación de La falta. sensación de dificultad respiratoria y consciente de la respiración, una respiración dificultosa, y se produce por varias causas, ¿no? Entonces, la disnea es un método diagnóstico. ¿Cuál es la fisiopatología de la disnea? Esto es repaso, ¿ah? Todo lo que vamos a hacer en esta primera clase es repaso de SEM. ¿Cuál es la fisiopatología de la disnea? Falla del ventrículo izquierdo, principalmente. Pues cuando te dicen a ti, insuficiencia cardíaca, y ves un paciente agitado, tú dices, o es pulmonar, respiratorio, o es metabólico, acidosis, cualquiera de esos, y si quiero ver desde el punto de vista cardíaco, es una falla del ventrículo izquierdo. Es una falla retrógrada del ventrículo izquierdo. Semio, todo lo que estoy diciendo es semiología. Falla del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo no bombea adecuadamente, sea porque tiene un infarto, sea porque está dilatado, sea porque está con insuficiencia, sea porque tiene una válvula del lado izquierdo. ¿Qué válvulas están en el lado izquierdo? Doctor, cierren la puerta, por favor, de atrás. Mitral y aórtica. Entonces, estenosis mitral me da disnea. ¿Por qué? Lo dejamos. Estenosis aórtica me da. Insuficiencia aórtica me da. Insuficiencia mitral me da. Ciérralo bien. Hágalo bien y ponle punto mejor. Para que ya nadie. Entonces, falla del ventrículo izquierdo. Eso es disnea. Entonces, ustedes cuando tengan disnea, tú dices, fisiopatológicamente debe haber algo del lado izquierdo. Puede haber patologías del lado derecho que sí produzcan disnea, puede haber, pero no son las más frecuentes. Entonces, cuando ustedes tengan, como resumen, falla disnea, falla del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué pasa en el ventrículo izquierdo? Si está todo bien y las válvulas están funcionando bien, hay un aumento de la presión de fin de diástole. Entonces, en la diástole debe llegar un volumen. El ventrículo izquierdo se dilata, tiene un volumen. Ese se llama volumen de fin de diástole, cuando se llena, ¿no es cierto? Ese volumen comprime a las paredes y eso da una presión. Eso se llama presión de fin de diástole. Si por alguna alteración ese volumen se aumenta, ¿no? O hay una válvula del lado izquierdo que no deja bombear, especialmente la aorta, esa presión va a aumentar. Y el aumento de presión de fin de diástole va a hacer que en la aurícula izquierda también aumente la presión, porque ya está en el ventrículo. ¿Y quién llega a la aurícula? Las venas pulmonares. Entonces, como hay presión hacia atrás, del ventrículo izquierdo hacia la aurícula, de la aurícula hacia las venas pulmonares aumenta. ¿Y de dónde vienen las venas pulmonares? De las membrana alveolo-capilar, o sea, de los capilares pulmonares y la membrana alveolo-capilar. Si aumenta la presión en la membrana alveolo-capilar, el intercambio gaseoso va a ser menor. Entonces, eso va a producir disminución de la oxigenación. Y esa oxigenación, cuando pase al ventrículo izquierdo y se vaya a las carótidas, ahí van a tener los receptores carotídeos y donde van a decir hay poco oxígeno. Y eso va a mandar una orden al cerebro y va a decir, comienza a respirar más porque tengo poco oxígeno. Y va a activar el sistema centro respiratorio y eso va a producir la manifestación que es la disnea. Entonces, eso es lo que deben acordarse de semiología. Entonces, si se acuerdan eso, ustedes dicen, disnea entonces es por disminución de la oxigenación, pero por falla
en el ventrículo izquierdo, que aumenta la presión y que si aumenta mucho esa membrana alveolo capilar ya va a ser al revés. La sangre va a comenzar a entrar a los alveolos y va a producir edema agudo del pulmón. Hasta ahí. De acuerdo. Todos deben saber eso. Entonces, disnea, manifestación de falla del lado derecho. Izquierdo, ¿no? Principalmente. ¿Ya? Pero hay respiratoria, doctor, una neumonía, no tiene alteración en la presión de fin de día, todo, y hay baja oxigenación, igual, ¿no? Respiratoria es por alteración, ya sea bronquial, en los alveolos y en todo, y va a producir hipoxigenación, va a estimular los centros respiratorios por el mismo mecanismo y va a hacer que respire rápido. Sí, también, pero estamos hablando desde el punto de vista cardiológico. Metabólico, doctor, una acidosis, por una cetoacidosis diabética, también va a aumentar, ¿no? Y va a producir hipoxemia, y eso va a producir dispepsia. Pero estamos hablando desde el punto de vista cardiológico nuevamente. ¿Qué otro signo o síntoma cardiovascular conocemos? Dolor torácico. Dolor torácico que vamos a tocarlo con más detenimiento, pero ya no semiológicamente, sino ya enfocado de frente a cardiopatía isquémica. Pero el dolor torácico es cualquier dolor en la zona torácica. Eso no es difícil, ¿no? Cuando yo les pregunto en un examen, y si les preguntan ¿qué es dolor torácico? Es el dolor en el tórax. No me van a poner eso, pues eso le responde mi sobrina de 5 años, porque yo digo eso. Entonces, pero es el dolor torácico. ¿Qué es el dolor torácico? El dolor es una sensación desagradable que se va a originar en la cavidad torácica. ¿Y de dónde a dónde va tórax? Base de cuello hasta parte superior de diafragma, porque hay una parte inferior de diafragma que está más relacionado con el estómago. Entonces, el dolor torácico. Y el dolor torácico tiene como, si no les miento, por lo menos 50 a 55 causas de dolor torácico que no son cardíacas. Y de las 50 o 55 hay 5 que pueden ser cardíacas. ¿Y cuáles son las cardíacas? Lo que conocen ustedes: cardiopatía isquémica, angina de pecho, síndrome coronario agudo, aneurisma de aorta torácica, disección de aorta, que son las más frecuentes, ¿no? Los 4 o 5 que debemos conocer. Dentro de eso, angina estable, angina inestable y todo. Pero hay otras 45 a 50 que no tienen origen torácico o dolor de origen cardíaco y son torácicos. ¿Y como cuáles? Gastrointestinales, esofagitis, gastritis, úlcera de Barrett, todo lo que, hasta colecistitis se puede ir a tórax, a región, ¿no? Respiratorias, desde bronquitis, neumonías, tumores, ¿no? Y otras que van ahí, desde psicológicas, ¿no? Entonces, el dolor torácico es una de las principales causas de lo que vienen al consultorio. Casi todos los días, y van a ver cuando roten ustedes en el hospital, de cada 10 pacientes, por lo menos 5 te van a decir, me duele el pecho. Si no es más. Y el dolor de pecho de ellos no es cardiogénico. Entonces eso es importante que sepan. ¿Cuál es otro signo o síntoma? Síncope y palpitación. Síncope. ¿Cuál es la fisiopatología del síncope? Poco oxígeno. Recuerden. Están corriendo la lista, ¿no es cierto? Buenas tardes. Muy tarde la visita, pero le puedo dar un poquito antes. Espérenme un ratito, le voy a decir. A las 7 le puedo dar. ¿Verdad? A las 7 de la noche le puedo dar. Ya. Dígame, a las 7 está bien. Sí. No, es muy tarde para mí, madre. A esa hora yo tengo que hacer muchas cosas. El síncope es otra de las etiologías, ¿no? Y las palpitaciones. El síncope es la pérdida. ¿Cuál es la definición del síncope? Disminución del flujo sanguíneo. Pérdida de la conciencia transitoria. ¿Qué tiempo dura? 5 minutos. Menos de un minuto. Menos de un minuto, eso tienen que saberlo. ¿Qué otra característica? Que no deja secuelas de recuperación inmediata. Ese es el diagnóstico de síncope. Entonces, una paciente que te dice, el otro día me he desmayado y me he quedado y no podía mover el brazo, no podía hablar, y eso me ha durado 30 minutos, 1 hora,
¿Es un síncope? Si he tenido movimientos tónico-clónicos y todo, y después he estado como atontado varios minutos, ¿es un síncope? No, entonces eso es neurológico. Puede ser un síndrome convulsivo, el otro puede ser un ACV, un accidente cerebrovascular y todo eso. Entonces ustedes tienen que recordar que el síncope es la pérdida transitoria de la conciencia brusca, ¿no? Y de duración, que no deja secuelas, y de duración menores de 1 minuto, 60. Sí, ya, eso es otro. Presíncope, ¿qué es presíncope? Es la pérdida, y eso me faltaba, en el síncope todavía te dice, es la pérdida del tono postural con pérdida de conciencia. El presíncope es la pérdida del tono postural sin pérdida de la conciencia inmediata. Entonces el paciente, por ejemplo, que está así, está tranquilo y tú lo ves pálido, blanco, y después... Y ese está ahí, boom. Si no haces nada, se va a sincopar o se va a caer. Y ese es el presíncope. Pérdida del tono postural sin pérdida de la conciencia. ¿Y eso por qué es importante? Porque tenemos muchos pacientes que tienen presíncopes. ¿El síncope es importante? Sí, ahí hay que estudiarlo, sí. Y mejor es decirles, ¿no? Si ya tiene un síncope, derívenlo para que lo estudien. El otro dice palpitaciones. ¿Qué es la palpitación? Es la sensación consciente del latido cardíaco. Ahorita ustedes, yo les digo, ¿sientan su corazón? ¿Alguno siente? Casi nadie, o nadie. Pero si les digo, saquen una hoja como en antes, palpitación. Entonces es la sensación consciente, que puede ser por miedo, por temor, por una arritmia cardíaca, por hipertensión, por presiones descompensadas, por cualquier otra causa. Entonces eso es una palpitación. Y una palpitación también hay que ver si hay que estudiar. Anemia puede darte palpitaciones. Entonces esa sensación. La frecuencia cardíaca normal, ¿cuánto es en un adulto? Porque no voy a preguntar en niños. De 60 a 100. ¿Qué se dice si aumenta más de 100 latidos por minuto? Taquicardia. Y si se palpa el pulso más de 100 latidos por minuto, ¿cómo se llama? Semiología. Taquisfignia. Si le palpas el latido cardíaco, palpación de tu pulso, menos de 60, ¿qué se llama? Bradisfignia. Y si lo auscultas menos de 60 es bradicardia. Eso no se olvida. Eso es importante en semiología cardiovascular. Y la otra, como dice acá, es la cianosis. Otro de los signos y síntomas importantes en cardiología es la cianosis. ¿Qué es la cianosis? Coloración. La coloración azulada de la piel o mucosas, ¿no? Que se debe a un aumento de la hemoglobina glicosilada más de 3.5 gramos por decilitro. Algunos dicen más de 5. La teoría se dice más de 5. Más de 3.5 puede aumentar, pero ya más de 5 es gramos por decilitro. Eso es la cianosis. Entonces, si ya tú tienes una cianosis, hay dos tipos de cianosis. ¿Cuál era? Central y periférica. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Semiológica. En la boca, en las manos. Mucosa oral o lingual. Semiológica. Si tú tienes un paciente que lo ves moreno, medio oscuro, cianótico, y le haces sacar la lengua y está rosadita, ese tiene Periférica. O es moreno. Pero si tú tienes un paciente y saca la lengua así y está negra, esa es una cianosis central. Semiológicamente ya sabemos distinguir. ¿Cuál es la fisiopatología de la cianosis central? Muy similar a lo que hemos dicho de la disnea, la baja de oxigenación por una alteración cardiovascular. Puede ser una falla del ventrículo y no bombea, aumenta la presión retrógrada, hace tipo edema agudo del pulmón, baja la oxigenación tan severamente y hace cianosis. Puede ser un shunt. ¿Qué es un shunt? Una comunicación venosa arterial. Entonces una comunicación congénita, que ya hizo un síndrome de Eisenmenger con hipertensión pulmonar y que el shunt se invierte y va de la derecha a la izquierda y hace la cianosis. Puede ser una cianosis respiratoria, no cardiogénica. Una neumonía, una fibrosis pulmonar, un EPOC, y cualquiera de esos aumentará el CO2 y aumenta la oxigenación
de la hemoglobina reducida, y eso, recuerden que la hemoglobina tiene 4 espacios para los oxígenos. Cuando se satura, o sea, de los 4 oxígenos se utiliza más de 2, 3 o 4, se va a cambiar la coloración, o se va a volver hemoglobina reducida. Y eso, o desoxigenada, lo que quieran llamar, eso va a dar la coloración azulada. Esa es la fisiopatología. Entonces, en la cardiogénica se produce por eso, ¿no? Pero en la periférica, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Pero por qué? Fisiopatología. Es por el enlentecimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi mano está normal. Me voy, y justo hoy día llovió y granizo. Cojo el granizo. ¿Qué va a producir? Vasoconstricción. Esa vasoconstricción por el frío va a enlentecer el paso de la sangre a nivel de mis manos. Y como los tejidos, músculos, piel y demás tejidos en mi mano necesitan oxígeno, va a sacar. Y como va tan lento, no le importa si con cada latido viene, saca, entonces va a aumentar la hemoglobina reducida en esta zona. Y eso va a dar una coloración azulada. Y eso se llama cianosis. Pero es una cianosis que puede ser en la punta de mi nariz, en mis orejas, puede ser en cualquier parte, es periférica. Mientras que la central ya sabemos que es el aumento de la presión es el aumento de la hemoglobina reducida o hemoglobina reducida a nivel general. Entonces, si yo saco mi mano y está cianótica, saco mi lengua y está rosadita, cianosis periférica. Ya sabemos otro. Estoy recordando semiología, solo que quiero que tengan esta base para que cuando evalúen un paciente en cardiología ya tengan eso. Entonces no se olviden, cianosis central, la cianosis periférica, el cian versus la inadecuada oxigenación, y la cianosis central, que generalmente está mucosas más todo lo demás, está cianótico, y que puede manifestarse con manifestaciones crónicas. ¿Cuáles serán manifestaciones crónicas de cianosis? Dedos en palillo de tambor, sí. o uñas en vidrio de reloj. Entonces, ¿cómo le llaman eso? Acropatía, ¿no? Entonces la acropatía es importante porque eso te dice, si tú eres un paciente con acropatía, que he visto hace poco uno, de 2 semanas, 3 semanas, he visto igual sus dedos así en palillo de tambor todo. Yo pensé que ya pocas veces se veía, es un paciente crónico. Y este chico tiene 22 años, 23 años con un ventrículo único. Pero ya está. Y es por un shunt. No se olviden. Mientras que la periférica, pues no, la periférica es temporal, transitoria, y también se puede dar por vasoconstricción. La cianosis del tambor, otro vendría a ser la ictericia, ¿no? La ictericia y la facies, que es importante evaluar un paciente, ver si hay equimosis o no, ver el estado de salud, ya sea oral o no, y ver si tiene exoftalmos, ¿no? La evaluación física externa, que es importante, ¿no? Si hay algunas deformidades o no, exámenes de la retina, que no vamos a tocar en esta parte, solo para recordar. Pueden hacer un fondo de ojo o pedirle actualmente. Antes nosotros, cuando éramos estudiantes, teníamos que tener el fondoendoscopio y hacer, pero a veces es muy difícil, a veces tienes que dilatar la pupila. Ahora que tienes a la mano, haz interconsulta oftalmología y dile cómo está la retina y cómo está si hay dilatación venosa o dilatación arterial, estrechamiento, los estadios, ¿no? Que son importantes. Una evaluación histoscópica de tu paciente es importante, porque si tiene una cicatriz como esta, te ha sido operado del corazón, ya sea para un bypass, ya sea para un cambio valvular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si te traen? Estás en el hospital, estás en el centro de salud y te traen los bomberos o los policías, lo hemos encontrado tirado en el suelo y no respira bien. Si tú examinas y ves esto y auscultas, escuchas el clic protésico con las chicas que han escuchado esta mañana, ¿qué vas a pensar? Este paciente debe ser operado, tiene una prótesis valvular mecánica, tal vez no ha tomado su warfarina y le ha dado una embolia cerebral, un ACV,
O al revés, está tomando mucha warfarina y ha hecho un sangrado y una hemorragia cerebral. Entonces ya te das solo con eso, con solo observar, ya te haces un diagnóstico. O si ves una cicatriz aquí, dices, este tiene marcapaso. Tal vez tenga un desfibrilador, tal vez ha venido, ha hecho un paro, una muerte súbita, una disfunción del marcapaso. Los tipos de tórax, no se olviden, pectus excavatus, paracenquilla, ¿no? Y la evaluación, porque por la edad muchas veces la curvatura también se incrementa. Si hay ascitis, ¿no? Si hay hepatomegalia, y ya después si hay soplos a nivel abdominal, tú vas a auscultar en los flancos un soplo sistólico, tú puedes decir estenosis de las arterias renales. No siempre se escucha, pero puedes hacer el diagnóstico. Ver siempre las extremidades, si hay dilataciones varicosas, nevitis, edemas, algunas otras. Tomar adecuadamente la presión. Entonces, tomen la presión frecuentemente. Uno de los grandes errores de nuestros médicos generales es que no toman la presión arterial. Y uno de los errores cuando ustedes van a ser internos es que le creen a las internas de enfermería. Entonces, tú llegas, un ratito, me he hecho de emergencia hoy día, necesito irme. Hola, va, dime. Sí, estoy en clases, dime. ¿Sí? Ya va. De los errores que tenemos son esos, no tomamos la presión. ¿Y qué cosa hacen? Los internos llegan temprano y ven, como la interna de enfermería siempre llega antes, o la enfermera, mira y dice, 160. ¿Qué hizo la interna de enfermería o la enfermera? Vio tu evolución del día anterior. 160. Todos los días tiene 160. Todos los días. Viene el doctor Montesinos, que es espeso, le toma la presión, 170 o 90. Entonces, ustedes no se confíen. La presión arterial debe ser un método de ayuda para ustedes y no es una tortura tomar la presión arterial. Por eso que los chicos que están rotando ahora toman todos los días 10, 20 veces la presión arterial. ¿Para qué? Para que se acostumbren. Entonces, cuando toman la presión, es fácil para ti ponerte estetoscopio, auscultarle y tomar la presión arterial. Y te va a ayudar. Te va a ayudar en muchas cosas. Tomar la frecuencia cardíaca, ¿no? Y la frecuencia del pulso. Recuerden que la frecuencia cardíaca es auscultatoria, mientras la frecuencia del pulso es palpatoria, y la del oxímetro también te da frecuencia del pulso. Pues muchas arritmias cardíacas, la frecuencia cardíaca está en 120, como la fibrilación auricular, y en tu pulso oxímetro te sale 49. O cuando tú le tomas el pulso te sale 80. Entonces hay un déficit entre la frecuencia cardíaca y la frecuencia del pulso. ¿Cómo se llama ese pulso? Deficitario. Tú auscultas en la frecuencia cardíaca 100 y tú le estás palpando simultáneamente y tú ves que muchos de los latidos que tú escuchaste no los sientes. Entonces tu frecuencia de pulso va a disminuir, va a ser menor. Cuando varía más de 10 hasta 20 o más latidos, eso es un pulso deficitario. Casi patognomónico de qué patología? Fibrilación auricular. Entonces no se olviden de eso. Sí. Bueno, hay el pulso arterial, el pulso venoso, ¿no? Con la onda dicrota y todas esas cosas, repísenlo, repasen, porque eso es importante que sepan. Nosotros podemos tomarles examen de eso, porque ya saben, suponemos que ustedes han hecho semiología y están recordando todo esto. Entonces hacemos un repaso nada más. No se olviden que el pulso arterial tiene sus formas, ¿no? Su onda de percusión, incisura dicrota, esta es la presión sistólica, esta es la presión diastólica. Pero también hay el pulso venoso, con su onda pulso venoso. ¿Cómo se llama la primera onda? Onda A. Después hay un C que puede ser con luego el valle X, la onda V, el valle Y. Eso es importante, que a veces es difícil verlo, sí, pero tienen que saberlo porque se altera o no se altera. No se olviden que el pulso arterial es una onda de presión que se palpa. El pulso venoso es una onda de volumen que se observa solo en la yugular externa.
ni siquiera la interna, porque está debajo del músculo, ni lo vas a poder ver. Y hay varias zonas, ¿no? No se olviden los diferentes pulsos arteriales, el hipokinético, el hiperkinético, el dicroto, que se da normalmente en fiebres tifoideas y otras, ¿no? El pulso tardus parvus, en estenosis aórtica, el pulso bisferis en insuficiencia aórtica severa, porque hay insuficiencias aórticas que no te dan pulso bisferis. Pulso alternante, ¿no? En falla cardíaca y otros en arritmias cardíacas frecuentes con bigeminismo, por ejemplo, que alterna uno fuerte, uno débil, uno fuerte, uno débil, el pulso arterial. La cesura dicrota, que ya no vamos a ver, el pulso bigeminado, ¿no? Con extrasístoles, el pulso paradójico. ¿Qué era el pulso paradójico patológico? Es la caída de la presión arterial en más de 10 milímetros de mercurio, más de 10, algunos dicen 20, con la inspiración. Eso es importante. Bueno, algunos, el pulso deficitario que hemos hablado, y eso es lo básico. Entonces, en la auscultación cardíaca, lo que vamos a tocar ahora, también es importante. ¿Preguntas hasta ahí para recordar algo? Entonces, la evaluación, pues el pulso venoso es importante, ver las ondas, no se olviden que tiene que ser a 45 grados, ¿no? Y que tiene su onda A. Su onda A puede tener alteraciones, su seno valle X, valle Y, la onda V, ¿no? Que son estas, ¿no? A, C, valle X, onda V y Y. Eso es importante para recordar. Pues no vamos a tocar todas estas cosas porque eso lo han hecho en semiología, no es tema de cardiología clínica. Y nos va a indicar el pulso venoso, la presión venosa central. Eso es lo más importante, ¿no? Y si tienes dilatado, pues te dice que hay una retención o hay aumento de la presión venosa central, quiere decir que hay un aumento de la presión de fin de diástole en el lado derecho. Faltaba un signo o síntoma que nadie me dijo. ¿Qué era? Edemas. El edema es falla del ventrículo derecho. ¿Qué cosa era falla del ventrículo izquierdo principalmente? La diástole. Entonces, falla del ventrículo derecho es el edema. Y es el aumento de la presión de fin de diástole en el ventrículo derecho. Eso aumenta la presión en la aurícula derecha, aumenta la presión en la vena cava superior, ingurgitación yugular, en la vena cava inferior, hepatomegalia, ascitis y aumento de la presión en miembros inferiores, y eso da trasvasación de líquido al intersticio y eso da el edema y la fovea. Entonces, falla del ventrículo derecho principalmente es los edemas. Una manifestación semiológica clínica es los edemas. Entonces, no se olviden de eso. Y aquí está, ¿no? Esta es la ingurgitación yugular y ahí puedes ver los latidos y ahí podrías ver la onda A, la onda V y C. Eso es lo más importante. Recuerden que el reflujo hepatoyugular es el aumento de la presión arterial pulmonar en cuña que excede el 15 milímetros de mercurio y que se puede palpar también. La palpación es importante en la semiología cardiovascular. En los choques de punta, esto puedes tocar, pero también el impulso ventricular. Si pones el talón de la mano sobre el cuarto o quinto espacio intercostal al lado del esternón, lado izquierdo, ahí te va a dar el ventrículo derecho. Y si lo sientes o encima del esternón y sientes un golpe, ahí dilatación del ventrículo derecho. Y si lo palpas en la parte del quinto espacio intercostal, línea medio clavicular o hacia abajo, sexto espacio, es el impulso ventricular izquierdo. ¿Qué te está diciendo cuando tú sientes el golpe? Que hay dilatación o crecimiento del ventrículo izquierdo. Eso es lo importante. Lo que deberían, son las pulsaciones anormales, ¿no? Que te da en varias patologías: insuficiencia mitral, hipertensión arterial,
El lado derecho, hipertensión pulmonar, no se olviden de los frémitos. Pero lo más importante en cardiología no es el único, pero algo más importante es la auscultación. Y a veces muchos, para ustedes todo cardiología es solo auscultar el corazón. Y eso no es cierto, estamos viendo que hay desde inspección. ¿Qué es lo que debes auscultar? Primero, ¿dónde? En una habitación silenciosa. Debes ver las fases del ciclo cardíaco en las que encuentras el fenómeno auscultatorio. Y puedes determinar con el pulso carotidio, con el choque de punta, con la presión venosa yugular, ¿no? ¿Qué son los ruidos cardíacos? Es la abrupta aceleración y desaceleración, ¿no? ¿Quién lo produce el ruido cardíaco? El ruido cardíaco es un sonido, ¿no es cierto? Igual que el soplo cardíaco. ¿Quién lo produce el primer ruido cardíaco? El cierre de las Cierre de las válvulas auriculoventriculares. En el lado izquierdo, mitral, en el lado derecho, tricuspide. Se cierran simultáneamente y producen los dos un sonido. Ese es el primer ruido cardíaco. ¿Qué es el segundo ruido cardíaco? Cierre de las válvulas Sigmoideas o ventrículo-arteriales. Ahí están la pulmonar, primero la aórtica y la pulmonar. Primero siempre se cierra la aórtica y segundo la pulmonar. Entonces tenemos esos dos ruidos cardíacos. ¿Qué es el tercer ruido cardíaco? No. ¿Qué es el tercer ruido cardíaco? Buenas tardes. Ya, nombre me necesita. Ya señora Marilyn, espera entonces. Sí. Tercer ruido. Es el ruido que se produce por la distensión ventricular en el llenado rápido. Fases del ciclo cardíaco, al toque. Sístole y diástole. Dentro de la sístole, ¿qué existe? Contracción isovolumétrica. Aumenta la presión, abre la válvula aórtica. Eyección rápida y eyección lenta. Eyección rápida 1/3, eyección lenta 2/3. Aumenta la presión en la aorta, se cierra la válvula aórtica y pulmonar. Segundo ruido cardíaco. De ahí pasa a la diástole. Fases de la diástole. Son 4. Relajación isovolumétrica. Abre la válvula mitral o tricuspide del lado derecho. Llenado rápido, llenado lento, y eso es 1/3, y contracción auricular o sístole auricular. Eso dan los 3. Eso es lo que se debe saber. Entonces, el tercer ruido cardíaco vendría a ser el llenado rápido. Y eso va a producir una turbulencia, ¿no? Y un sonido. Entonces, primer ruido cardíaco, cierre de la válvula mitral y tricuspide casi simultáneamente, siempre. Es difícil que se desdoble el primer ruido, pero puede haber algunas situaciones que desdoble. Segundo ruido, cierre la válvula aórtica y pulmonar. La intensidad del primer ruido siempre es más alta que la del segundo ruido, pero se puede invertir. ¿Cuándo se cambia? En hipertensión pulmonar, en el foco pulmonar, y en hipertensión arterial, en el foco aórtico. Tú deberías escuchar lup, 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 lup. Eso es lo normal. Pero si le escuchas a un paciente lup, 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 en foco pulmonar, ¿tú qué estás pensando? Hipertensión pulmonar. Y si es en el foco aórtico, podría ser hipertensión arterial. Tengo varios pacientes sanos que se escucha eso, pero también muchos pacientes hipertensos que cuando no controlan hacen un segundo ruido incrementado en el foco aórtico. No se olviden. ¿En quiénes se incrementa el primer ruido cardíaco más fuerte de lo que debe ser? En taquicardias, ¿no? Flujos auriculoventriculares incrementados como inductus, una comunicación interventricular, gasto cardíaco alto, cuando hay fiebre y otras, flujo auriculoventricular prolongado, ¿no?
y algunas valvulopatías como estenosis mitral, ¿no? Cuando los velos son libres. Entonces, ¿se acuerdan de ustedes de eso? Lo vamos a hacer en un repaso cuando hablemos de estenosis mitral, pero ¿cómo se llama? Ahorita no vamos a acordar. El ritmo de Durosiet. ¿Cuál era? Comunicación. Ritmo de Durosiet. Primer ruido incrementado o brillante. Primer ruido incrementado. Luego, chasquido de apertura y rodamiento mitral, ¿no? El rolito mitral. Loop, 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 enfoco mitral. Entonces ese es el ritmo de Durosiet. Entonces, ¿cuándo se disminuye el primer ruido? Cuando hay una pobre conducción del sonido, puede ser un PR prolongado, porque disminuye, o insuficiencia mitral o infartos o falla cardíaca. Entonces esas son las causas de un primer ruido disminuido. Doctor, casi no se escucha el primer ruido. ¿Se puede desdoblar el primer ruido? No, raro, pero en los bloqueos completos de rama derecha podría desdoblarse el primer ruido, ¿no? Porque demora en cerrarse la válvula tricuspide, básicamente. Recuerden que el segundo ruido es el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. El desdoblamiento del segundo ruido es fisiológico, normal. ¿Cuándo se produce su fisiología? Cuando incrementa el flujo venoso, el retorno venoso. ¿Y eso cuándo es? En inspiración. En inspiración. Entonces, ustedes pónganse la auscultación ahora en la casa, en la noche llegan y se ponen en el estetoscopio en el foco pulmonar. Botan el aire. Vamos a escuchar el baño de ustedes, como lo tomen el aire y aguantan. Dup, 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 dup. Botan el aire. Dup, 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 dup. Toman aire. Dup, 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 dup. Foco pulmonar. Eso es un desdoblamiento fisiológico, normal, que es más frecuentemente en niños. Giancarlo Atauchi. ¿Quién era Giancarlo Atauchi? ¿Tú? ¿Me se llama? No. Ahí sale. Ya ves. Entonces no se olviden, ¿no? El desdoblamiento del segundo ruido puede ser fisiológico. Fisiológico. Entonces, si escuchan a vuestro hermanito, a vuestro papá, y si alguien tiene eso es fisiológico, no te asustes. Bote el aire. Y no se olviden también, algo que les estoy haciendo acordar, es que en niños y gente joven puede haber una arritmia sinusal fisiológica, que es más frecuentemente en niños. Entonces lo auscultas al niño, toma aire y bote el aire, toma aire, y usted tiene arritmia. Eso es una arritmia respiratoria fisiológica. Si es muy variable, hay que tomarle un electro y ver si es onda P, complejo QRS o no. Entonces no se olviden eso. Entonces la hipertensión pulmonar te da un desdoblamiento también, ¿no? Un segundo ruido incrementado, hemos dicho el foco. Ahí los desdoblamientos persisten en la expiración y de pie son anormales. O sea, toman aire, bota el aire y sigue el desdoblamiento. Y eso es anormal. Hay que buscar una patología, ¿no? Y hay desdoblamientos fijos del segundo ruido cardíaco, ¿no? O sea que tanto se desdoblan igualito en sístole como en inspiración como en expiración. Y eso se da en una comunicación interauricular, en el CIA. Hay algunas que aumentan con la inspiración. Toman más aire, ¿no? Entonces hay que ver eso. Entonces el desdoblamiento que persiste en expiración y de pie puede ser anormal y puede ser en bloqueo de rama derecha, igual que en el bloqueo del primer ruido, en extrasistoles, en la presencia de marcapasos en el ventrículo izquierdo o embolias pulmonares o comunicación interauricular. No se olviden que en hipertensión pulmonar, cuando aumenta la presión en la arteria pulmonar, el segundo ruido se incrementa en foco pulmonar. Y el desdoblamiento puede ser normal, puede estar disminuido o incrementado. Hay cierres precoces de la aorta, como en la insuficiencia mitral
o en la comunicación interventricular y que pueden producir también una alteración en el segundo ruido cardíaco, ¿no? Y un retraso en el cierre de la aorta que te puede dar un desdoblamiento paradójico, como en el bloqueo de rama izquierda, entonces en el cual es más difícil de auscultar, ¿no? Entonces esto es lo normal. En sístole, un solo ruido, loop. En diástole, loop. En expiración. Pero en inspiración hay un desdoblamiento, loop, 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 loop. Eso es fisiológico. No siempre se escucha, pero ya saben que es fisiológico. Cuando hay un CIA, una comunicación interauricular entre las dos aurículas, y pasa más sangre al ventrículo derecho, ¿qué va a pasar? Que al pasar más sangre, la válvula pulmonar va a demorar en cerrarse. Y eso se llama desdoblamiento del segundo ruido. Que tanto en inspiración como en expiración y en inspiración son iguales las distancias. Loop, trup, loop, trup, loop, trup, no varía. Tome aire. Loop, trup, loop, trup, loop, trup. Bote el aire. Loop, trup, loop, trup, igualito. Pero, por ejemplo, el bloqueo de rama derecha, la hipertensión arterial, la idiopática o la dilatación idiopática de la arteria pulmonar, puede haber un desdoblamiento mucho más evidente, o el bloqueo de rama izquierda con una fusión, ¿no? Y un desdoblamiento del segundo ruido. Entonces eso es importante tener en la auscultación. Los ruidos sistólicos son ruidos de eyección, ¿no? Ahí en la sístole, cuando han hecho ustedes semiología, hay soplos eyectivos del lado izquierdo y regurgitantes del lado izquierdo. Entonces, eyectivos del lado izquierdo son los soplos sistólicos, ¿no? ¿Como en cuál? Eyectivo, o sea, quiere decir en sístole. Estenosis aórtica. Cuando cierras la válvula aórtica, va a producir un soplo sistólico, ¿no? Como dicen, en dientes de serrucho, o le dicen como cortar una madera, rudo, ¿no? Ese es un soplo eyectivo de estenosis aórtica. Si es en el foco pulmonar, también en el lado derecho, si se cierra la válvula pulmonar, al pasar la sangre por ahí va a producir una turbulencia, es un soplo eyectivo de estenosis pulmonar, pero este es del lado derecho, ¿no? O la dilatación de la aorta o de la pulmonar también podríamos decir, ¿no? Hay un soplo regurgitante hacia atrás. ¿En qué caso se produce? Sistólicos, regurgitantes. Cuando se contrae el ventrículo izquierdo, ¿dónde va la sangre? A la aorta. ¿Dónde no debe de regresar la sangre? A la aurícula izquierda, porque la mitral debe estar cerrada. Pero si es sistólico y se contrae el ventrículo y regresa la sangre a la aurícula izquierda, es un soplo regurgitante porque está regresando. Entonces en la insuficiencia mitral en el lado izquierdo y en el lado derecho en la insuficiencia tricuspidea. Entonces estamos hablando de soplos regurgitantes. Y hay soplos diastólicos. ¿Cómo diferencias la sístole de la diástole en una auscultación cardíaca? ¿Cuándo es la sístole? Después del primer ruido cardíaco, eso es sístole. Y diástole después del segundo ruido cardíaco. Entonces, ¿y cómo te distingas a la auscultación cuál es el primero y el segundo? El primero y el segundo están juntos, y después del segundo y el otro primer ruido cardíaco están más separados. Loop, loop. Entonces loop es primero, loop segundo, loop, loop, espacio, loop, loop, espacio, loop, loop. Entonces tú escuchas loop, 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 loop. El primerito está junto al segundo ruido cardíaco. Ese espacio es la sístole. Si escuchas un soplo, loop, 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 ¿es sistólico o es diastólico? Cuando yo les diga, ¿qué es el primer ruido? No me digan sístole. Me dicen cierre las válvulas auriculoventriculares. ¿Qué es el segundo ruido? Cierre las válvulas seminales, sigmoideas o aórticos pulmonares. La sístole es después del primer ruido. O sea, ¿y qué es el primer ruido? Es la separación entre una sístole y una diástole. Igual, el segundo ruido, la separación entre una sístole y la diástole. Y el otro primer ruido es entre la diástole y la sístole.
el siguiente ciclo cardíaco. Doctor, y si hay taquicardia, ¿cómo distingo la sístole de la diástole? Con la palpación. El primer ruido generalmente coincide con el pulso. Entonces, si palpas en la carótida, en la inguinal o en la radial, y no sabes, el loop coincide con el pulso, es el primer ruido cardíaco. Entonces, eso, semiología, chicos. Otros ruidos cardíacos son los clics, ¿no? Los clics, que son un sonido diferente, ¿no? Que puede ser por una prótesis o por una válvula normal, que pueden ser no eyectivos o mesosistólicos, seguidos o no de un soplo al final de la sístole, por ejemplo en el prolapso de válvula mitral, ¿no? En lo que hay un loop, clic, loop, clic, loop, clic, loop, clic. Es medio raro, sí, pero existe, ¿no? Generalmente se escucha más en el borde parasternal izquierdo o en el ápex los ruidos cardíacos. Los ruidos diastólicos, no se olviden que a veces hay chasquidos de apertura. Cuando la válvula mitral está cerrada, para abrirse demora y hace un chasquido de apertura, que es lo que hemos dicho en el ritmo de Duro 100. Es generalmente en las estenosis mitral o tricuspidia, ¿no? Un tercer ruido, que ya les hemos dicho cuál era, es normal en niños por gasto alto, ¿no? Pero también puede haber en falla ventricular, en falla de insuficiencia cardíaca. Y esto es un soplo después del segundo ruido, ¿no? Muy pegado al segundo ruido, y que es un soplo por el llenado rápido, la turbulencia que produce. ¿No? Es un tercer ruido. En la auscultación también puedes escuchar el knock pericárdico o golpe pericárdico. Generalmente es diastólico, ¿no? Que se produce principalmente en pericarditis constrictivas o un poco más raro en las derrames pericárdicos severos, pero en la pericarditis constrictiva, ¿sí? ¿Y qué es el cuarto ruido? El cuarto ruido es un ruido anormal, generalmente, ¿no? Que se produce muy pegado al primer ruido. Y después haces como un galope, ¿no? ¿Y cómo era un galope? Ese es un galope, ¿no? Listo, entonces el cuarto ruido se da por la contracción auricular. Recuerden que es la última fase de la diástole, contracción auricular. Esa contracción auricular va a producir que la sangre pase hacia el ventrículo, y si el ventrículo no se puede relajar, va a producir un sonido, y ese es el cuarto ruido cardíaco. Generalmente te dice falla cardíaca descompensada. Y hay patologías que alteran pues estos, como la estenosis aórtica, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca. No se olviden que en la auscultación cardíaca existe la famosa afrita, ¿no? O ustedes habrán hecho con otro seudónimo, ¿no? ¿Cuál era? Es lo mismo, afrita. ¿Qué cosa era? Amplitud, frecuencia, intensidad, ritmo. ¿Qué más? Eso es de la auscultación. ¿En qué cosa era eso? En los pulsos. ¿Y en la auscultación? La mitad es en el pulso. ¿Qué pulso? Si tienes amplio, con qué frecuencia. Pero en la auscultación, semio. Tienes la localización. ¿En qué parte del ciclo cardíaco? Si es en sístole o en diástole. ¿Dónde se localiza, no? Si es en qué foco auscultatorio. Si es intenso o no. Por eso va del 1 al 6. ¿Qué más? ¿A dónde se puede irradiar el soplo? ¿Qué más? Entonces tú tienes que ver el tiempo. Entonces en las características tienes que ver el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Si es en sístole o es en diástole.
Sístole después del primer ruido. Diástole después del segundo ruido. Localización. ¿En qué foco auscultatorio? Aórtico, pulmonar, aórtico accesorio, tricuspidio, mitral. Intensidad. Del 1 al 6. 0 no hay. 1 es auscultación solo por personas expertas, es muy leve. 2, todos los auscultan pero suave. 3, auscultas pero más intenso. 4, presenta fremitotril. ¿Qué es fremitotril? Cuando palpas el soplo. Después, 5 es más intenso. Y 6, no necesitas estetoscopio, solo aproximadamente el oído ya lo puedes escuchar. Eso es la intensidad. Irradiación, como ha dicho vuestra compañera, ¿hacia dónde se irradia? Hacia axila, generalmente los mitrales, insuficiencia mitral. Hacia el cuello, la estenosis aórtica, ¿no? O región supraesternal. Entonces hay varios. Y en la región, si se auscultas en la región paravertebral izquierda, coartación de aorta, ¿no? Es importante. Y la respuesta a maniobras, ¿no? Generalmente el Rivero Carvalho, ¿qué cosa era? Aumento de los soplos en el lado derecho, con la inspiración. ¿Por qué? Porque aumenta el retorno venoso. Entonces, si tiene insuficiencia tricuspidia, tome aire, el soplo vas a sentirlo, luft, más fuerte. Bote el aire, luft. Tome aire, luft, más fuerte. Entonces, lado derecho. Si no varía, quiere decir que el soplo está en el lado izquierdo, Rivero Carvalho, negativo. Y las maniobras de Valsalva, en el lado izquierdo, generalmente empujar, maniobras de Valsalva, ponerse de cuclillas, aumentan la intensidad de ciertos soplos y disminuyen la de otros. Eso es lo más importante. Y la configuración, ¿cómo es el soplo? El tipo de soplo. Si es un soplo en diamante, se llama creciendo, decreciendo. Si es un soplo en barra, es toda la sístole o toda la diástole. Hay soplos que es al inicio de la sístole, pan o protosistólico, a la mitad de la sístole, mesosistólico, al final de la sístole, telesistólico, en toda la sístole, holo o pan sistólico, igual en la diástole. Hay proto-meso telediastólicos u holodiastólicos o pandiastólicos. Eso es importante. Entonces aquí están los soplos, ¿no? Generalmente los soplos sistólicos son funcionales. Hay soplos benignos, inocentes, como el soplo de Still, ¿no? Hay soplos de estenosis aórtica leves, que son mesosistólicos. Y cuando la estenosis aórtica se hace severa, se hace al final de la sístole, más intenso, telesistólicos. Hay soplos de cardiopatías hipertróficas que son mesosistólicos. De estenosis pulmonar severa, más telesistólico, pero en foco pulmonar, este era en foco aórtico. De comunicación interauricular, el soplo, ¿dónde se produce? ¿Dónde se ausculta el soplo de CIA, comunicación interauricular? ¿Y por qué? En el foco pulmonar, parecido al de la estenosis pulmonar, leve, ¿no? ¿Y por qué? Porque tiene más volumen nada más. En la comunicación interauricular la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, a la aurícula izquierda, pero justo le toca en diástole, porque la presión es más fuerte acá. Entonces la presión lo está dejando y después se abre la válvula tricuspidia y la sangre pasa. Entonces el ventrículo derecho recibe más volumen. Cuando se contrae el sístole del ventrículo derecho, ¿qué va a hacer? Va a hacer pasar más volumen por una válvula pulmonar normal y eso va a producir turbulencia y eso va a producir el soplo sistólico de comunicación interauricular en el foco pulmonar. Cualquiera diría, pero no es el paso de la sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, no. Cuando hay insuficiencia mitral, el soplo es holosistólico, toda la sístole igualita. Si hay prolapso de válvula mitral, que produce insuficiencia, es más telesistólico, porque es en sístole, ¿no? Donde el ventrículo izquierdo, ¿no?, regresa o produce el prolapso. Insuficiencia tricuspidia también es holosistólico y la comunicación interventricular
es creciendo, decreciendo, o lo sistólico, pero es el único soplo que se escucha en foco tricuspidio y se irradia al lado derecho. Eso es importante. Entonces no se olviden los soplos que pueden ser proto, mesos o teles, ¿no? Pansistólico, todas las sístoles. Eyectivo o mesosistólico. Protosistólico al inicio, telesistólico al final de la sístole. Y en la diástole, pues después del segundo ruido, primer ruido y segundo ruido están juntos, sístole, segundo ruido y el otro nuevo primer ruido están más lejos, diástole. En la diástole puede haber protodiastólicos, mesodiastólicos, telediastólicos, y hay un soplo importante que se llama soplo en maquinaria continuo o de Gibson. Se produce en la comunicación en la persistencia del conducto anterior, en el ductus. ¿Dónde se escucha? Más en el foco pulmonar, porque aquí está la aorta, el callado aórtico, y ahí está el foco y comienza. Es un soplo tanto sistólico como diastólico en maquinaria, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces siempre hay que ver si es eyectivo, si es aórtico, si es pulmonar. Si el gasto alto, las taquicardias pueden aumentar los soplos cardíacos, ¿no? Y un niño que está en taquicardia, un recién nacido, lo escuchas llorando en llanto, tú vas a poder escuchar el soplo y después se tranquiliza y está dormido y va a desaparecer el soplo. Puede ser solo por gasto cardíaco alto y porque aumenta ese rato la turbulencia nada más, y fiebres también. Los pacientes que tienen pared torácica delgada se auscultan mejor. Hay soplos fisiológicos o funcionales, ¿no? Por insuficiencia tricuspidia y otros. No se olviden que el estenosis aórtico, el fenómeno de Galabardín es el soplo que es sistólico, el foco aórtico que se irradia cuello, pero se irradia ápex, fenómeno de Galabardín, ¿no? Las cardiomiopatías hipertróficas también producen, y algunas esclerosis por la edad, hay envejecimientos de las válvulas y pueden producir el soplo. Los soplos sistólicos son los sistólicos, CIB, CIA, ya lo hemos hecho, ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces la auscultación siempre, si pueden seguirla después con un electrocardiograma o con los fenómenos auscultatorios y el pulso sería mucho mejor, ¿no? Entonces no se olviden de esto. ¿Y cómo serían los soplos de insuficiencia aórtica? ¿En qué momento del ciclo cardíaco aparecería el soplo de insuficiencia aórtica? En la diástole, ¿no? Porque es rellenado. Se relaja el ventrículo y debería, relajación isovolumétrica, no entra nada de volumen. Se abre la válvula mitral, llenado rápido, llenado lento, entonces debería ser ahí normal. Pero en la aorta, que debería estar cerrada, justo en la diástole está insuficiente y regresa la sangre del callado aórtico. Regresa la sangre y choca con el llenado y produce turbulencia. Entonces el soplo diastólicos precoces son de insuficiencia aórtica y de insuficiencia pulmonar, que puede ser por hipertensión pulmonar. Generalmente son meso o protodiastólicos. Los mesodiastólicos es una desproporción entre el flujo auriculoventricular y el orificio valvular. Generalmente los soplos son fuertes en estenosis leve, especialmente en la aorta, en sistólicos, y suaves algunas veces en la severa, ¿no? El chasquido de apertura que se puede dar en la estenosis mitral, ¿no? Y en la insuficiencia aórtica aguda hay una regurgitación mitral diastólica también que puede aparecer. Y el soplo de Austin-Flint, ¿cuál era el soplo de Austin-Flint? Insuficiencia cardíaca. No. ¿Pero qué cosa? ¿En qué? ¿Cómo es? ¿Qué es el soplo de Austin-Flint? Es el soplo protodiastólico. El soplo de Austin-Flint es el soplo que se produce por una pseudoestenosis mitral. Entonces, en la insuficiencia aórtica, la aorta, no tenemos un gráfico acá, no hay un soplo, no hay un... Entonces, en la aorta, a ver, vamos a ver, ventrículo izquierdo, ¿no? Y aquí está la aorta. Entonces, cuando en la diástole, la aorta se cierra. Entonces, la sangre va a llenar de la aurícula al ventrículo. Pero cuando hay insuficiencia aórtica, la sangre va a regresar. Entonces, la válvula mitral que se debe abrir va a hacer que la sangre, el chorro que regresa de la aorta, va a chocar en el velo anterior de la válvula mitral y va a producir una turbulencia. Entonces, el soplo de Austin-Flint es un soplo
de pseudoestenosis mitral. Entonces es por el flujo de la válvula de la sangre que regresa de la aorta que choca con el velo anterior de la válvula mitral. Eso lo vamos a ver después. Solo que eso lo han hecho en semiología, solo que quiero recordarles algunos nombres para que los repasen. Hay soplos continuos que resultan de una continua diferencia de presiones entre las dos áreas, como el ductus arterioso que hemos hablado, es un soplo continuo. Las fístulas auriculoventriculares congénitas o adquiridas. ¿Ustedes han escuchado alguna vez una fístula arteriovenosa para los pacientes en diálisis? Sí. Si escuchan, auscúltenlo. Y es continuo, tanto en sístole como en diástole. Eso va a producir los continuos, ¿no? Las fístulas coronarias, ¿no? Las conexiones entre el seno de Valsalva y el lado derecho del corazón, las famosas Alcapac. La coartación de aorta y la embolia pulmonar podrían dar algunos soplos cardíacos, y también el zumbido venoso, un soplo mamario que solo una vez en mi vida he escuchado, que era un soplo que no tenía nada que ver con los ruidos cardíacos, y era un soplo venoso, ¿no? Soplo mamario, el zumbido venoso. El frote pericárdico. ¿Qué es el frote pericárdico? Es un sonido que se produce tanto en sístole como en diástole, que es como frotar dos hojas de cuero, aparte, ¿no? Y esto se produce generalmente en los pacientes con pericarditis aguda, en la cual inflamación de las dos membranas, tanto la membrana parietal y visceral, y eso produce el frote, mientras no haya derrame pericárdico. Ese soplo es transitorio, generalmente se escucha más en la maniobra de Pachón, o posición de Pachón, ¿no? O en la posición del tórax hacia adelante, y es transitorio. Puedes escucharlo en unas horas y después desaparece, ¿no? Básicamente. Entonces eso es importante. ¿Preguntas?